Hola, me llamo Joan y en este vídeo voy a explicar un proyecto de automatización industrial que he realizado con mi compañero Alex Rodríguez, en el que se integran un PLC de Omron, concretamente un NX1P2 1040 TT1, un sistema de visión artificial con la cámara de Omron FQ2 S45, un robot colaborativo UR y una pantalla HMI de Kinko. El objetivo principal de este proyecto es demostrar la comunicación y coordinación entre distintos dispositivos industriales reales, simulando una aplicación típica de industria, donde un sistema de visión detecta un objeto, un PLC gestiona la lógica de control y un robot ejecuta la acción, y el operario interactúa mediante una pantalla HMI. A lo largo del vídeo explicaré el hardware utilizado, cómo se configura cada equipo, y el funcionamiento general del sistema. El detalle del programa lo iré explicando directamente sobre el software. Antes de entrar en detalle, voy a hacer una breve descripción general del sistema. El PLC de Omron actúa como elemento central de control. La cámara de visión artificial detecta y verifica las piezas. El robot realiza la manipulación o acción programada y la pantalla HMI permite la supervisión y el control por parte del usuario. Todos los dispositivos están comunicados entre sí mediante Ethernet IP, permitiendo un funcionamiento automático y supervisado. El PLC utilizado en este proyecto es un Omron NX1P2 1040 DT1, configurado en la IP 192.168.254. Este PLC pertenece a la familia NX de Omron y se caracteriza por integrar funciones de control lógico, movimiento y comunicación en un solo equipo. Dispone de entradas y salidas digitales integradas, así como comunicaciones Ethernet, lo que facilita la conexión entre otros dispositivos, como la cámara de visión, el robot y la pantalla HMI. En este proyecto el PLC se encarga de gestionar la lógica general del sistema, o sea, recibe la función de maestro, recibe las señales de la cámara, toma decisiones según el estado del proceso y envía órdenes al robot y al HMI. El programa del PLC está desarrollado en el entorno de Sysmac Studio. La lógica se divide en varias partes, como la gestión y envío de los estados, la comunicación con la cámara y el robot y el control de las señales de entrada y salida, así como variables globales y tipos de datos. Me gustaría empezar a explicar el programa que he hecho para la comunicación y ejecución de la cámara. En el segmento número 0 tenemos una variable de disparo foto en HMI, la cual es un pulsador a través del HMI. Cuando este es pulsado, se activa un mismo piloto para indicar que se ha hecho la foto a la pieza. Esta misma variable de HMI, al pulsarla, se activan dos salidas. En este caso se activa una salida que está direccionada en el tipo de dato EIP Output Control Flag F, que es un tipo de dato que si observamos aquí, tipo de dato en array de bool. Este tipo de dato es el que envía a la cámara la disparo de foto, la ejecución de hacer la foto. Y esta salida la tenemos registrada desde el PLC hacia el robot, hacia el UR, con también un tipo de datos de un array de bools, que aquí le enviamos una variable para ejecutar el movimiento del robot. En el segmento 2 y 3 tenemos un move para establecer una mesura continua de fotos y detenerlo, que en este caso no se usa. En el segmento número 4 tenemos que la misma variable de disparo foto activa un temporizador a la conexión de 300 milisegundos que activa una otra bobina. Esta bobina sirve ¿para qué? Para que en el segmento número 5, cuando se active esta bobina pasados los 300 milisegundos de disparar la foto, por el EIP Output Data en el bit 0, que también es un array de bools, que nos lo podemos observar aquí, bueno, en este caso es un array de in, observamos que aquí recibimos el dato de la correlación del cuadrado, tal y como nos indica aquí comentado. La correlación del cuadrado es un valor que debemos de dividir entre 1000 para obtener un resultado de 0 a 100. Si esta correlación es mayor a 90, se activa otra salida que es para indicar que el robot vaya a una posición determinada. Esta salida sí que es una salida en bool, en tipo bool. Lo mismo para el segmento 6, cuando se activa esta variable, contacto, cuando se activa este contacto por los 300 milisegundos del disparo de la foto. Por este tipo de datos recibimos la correlación del triángulo, que si es mayor a 90 se activa otro bit de registro bool hacia el robot para mover el robot a una posición determinada. Y por último,
El segmento número 7, cuando se cierra este contacto, por este output data en el bit 2, que es un bit de tipo dato de int, ¿vale? Recibimos la correlación del círculo. Si esta correlación del círculo es mayor a 90, se activa también una salida en array de bool del tipo de dato en el bit 15 que enviamos el robot a una posición determinada. Por último, aquí en los segmentos 7, 8 y 9, cuando tenemos la correlación del cuadrado por superior a 90, se activa un piloto por HMI y en esta instrucción move cambiamos la foto que se muestra por el HMI. Igual para el triángulo, cuando la correlación del triángulo es mayor a 90, se activa el piloto del triángulo y con un move cambiamos el valor de la foto que se muestra por HMI a un triángulo. Y cuando la correlación del círculo también es mayor a 90, se activa el piloto por HMI y con la instrucción move cambiamos la imagen a un círculo. Seguidamente, si entramos aquí a la parte izquierda a tipos de datos, observamos los datos que tenemos creados para este proyecto. Observamos que tenemos 4 estructuras, 2 de ellas, que son estas dos, sirven para la comunicación entre variables de entrada y variables de salida hacia el robot, y estas 2 variables son de output y input hacia la cámara. A destacar aquí en la variable del robot que tenemos variables de todos los tipos, variables de tipo posiciones del robot, posiciones X, Y, como es una plantilla, se encuentran todo tipo de variables del robot. En este caso nosotros usamos estas variables de bit output registers, que es un array de books. También tenemos variables tipo integer y tipo float, tanto para recibir de in from UR como de out from UR, variables de input registers en bool, tipo integer y demás. Luego, los tipos de datos para la cámara tenemos que en este caso el control flag a destacar, que es la variable que le enviamos el disparo a la cámara. Y luego tenemos más variables de comandos, y para el input de la cámara pues el estado de la cámara y tipo de respuestas y output. Si pasamos a variables globales que tenemos en este proyecto, tenemos las 4 variables con los tipos de datos para las estructuras, y luego variables tipo bool para la comunicación entre el HMI. A destacar que todas las variables que son de tipo visualización, como por ejemplo pilotos y demás, están configuradas en publicación de red como salidas, con sus respectivas áreas de memoria. Y las variables que son tipo de entrada, podríamos decir como pulsador de marcha, paro y el disparo de la foto, están configurados como entrada en publicación en red. También a decir que la variable foto es la variable que nosotros cambiamos la imagen según la foto que hace la cámara. Es una variable tipo int y está publicado en red en solo publicar, y debe de estar activado la variable de retentiva. Para la comunicación de las variables con el HMI hemos debido de activar las variables WR y DM para que se comuniquen entre el HMI. Si pasamos aquí a herramientas y conexión a Ethernet IP, sale nuestro PLC y tenemos las variables que tenemos de entradas, que son desde la del robot, la del robot y la de la cámara, y de salida también la del robot y de la cámara, con sus respectivos tamaños en bytes para la entrada y para la salida. Todas estas conjunto de etiquetas se deben de transferir al controlador cuando estamos en modo run, para que el controlador sepa las variables que tenemos de entrada y las variables que tenemos de salida. Aquí en el apartado de conexión tenemos la conexión con Universal Robots, que es el robot, y con el FQ Series, que es la cámara de Omron. Tenemos las variables de destino de la 100 a la 112 para el robot Universal Robots y de la 101 a la 100 para la cámara de visión artificial. Los tipos de tamaños según cada cosa, las variables que tenemos creadas en los tipos de datos y el tamaño en bytes. También a destacar que aquí a la parte derecha nos encontramos con la IP del robot y con la IP de la cámara. La IP del robot se debe previamente añadir una biblioteca que se hace pulsando este dispositivo de destino. Añadiríamos aquí la IP del robot, que previamente la explicaremos, y aquí en nombre de modelo debemos de buscar el tipo, lo que nosotros queremos añadir, que en este caso es un Universal Robots, es un robot UR. Aquí en revisión lo que nos deja elegir, y aquí la IP del robot que añadiríamos, y nos saldría esto, que añadiríamos la variable, necesitaríamos la biblioteca del robot UR.
Esta biblioteca contiene las EDS, que son Electronic Data Sheet, para la comunicación entre el robot y el PLC. Bueno, y por último, después de ver las bibliotecas que se deben de añadir para este proyecto, si nos vamos aquí a la parte izquierda, puerto de Ethernet IP, observamos que hemos configurado la IP del PLC, la que tiene, que es la IP4, y pues en esto quedaría la explicación del programa, ya que hemos explicado el programa en sí, donde nos comunicamos en el robot, los tipos de datos, que son tipos, en este caso son array de bool o array de int, en este caso para recibir la correlación de cada pieza es un array de tipo de int. También la configuración de memoria, el dispositivos, en este caso la conexión y las etiquetas que se crean para la comunicación entre Ethernet IP, entre el robot y la cámara y el PLC. Para poder añadir estas variables de entrada y salida debemos de pulsar aquí en registro de todo y nos saldrán todas las variables que tenemos registradas como entrada y como salida. Para el sistema de visión artificial he utilizado una cámara de Omron FQ2S45. Esta cámara, configurada con la IP 192.168.250.94, permite realizar inspecciones visuales como detección de piezas, verificación de posición o comprobación de características. La configuración de la cámara se realiza mediante un software específico, en este caso es el Touch Finder, donde se define el tipo de inspección, la región de interés y los parámetros de detección. En este proyecto, la cámara se utiliza para detectar si la pieza cumple las condiciones necesarias antes de que el robot actúe en los movimientos. Una vez configurada, la cámara envía el resultado de la inspección al PLC mediante comunicación Ethernet, indicando si la pieza es válida o no y con ello moviendo el robot a una posición establecida. Este es el software Touch Finder para la configuración de la cámara. Primero que todo, para este proyecto hemos creado 3 inspecciones de formas para las diferentes piezas que tenemos, en este caso cuadrado, triángulo y círculo. Para crear una inspección pulsamos clic derecho en el botón del ratón y buscamos búsqueda de forma 3, que será nuestra inspección para conocer la forma exacta y la correlación de cada una de las piezas. Seguidamente, en entrada y salida tenemos los tipos de datos que queremos enviar que la cámara envíe al PLC para poder comunicarse. Estos datos se envían a través de Fielbus y enviamos los datos de correlación de cada una de las piezas, tanto del triángulo como el cuadrado y el círculo. Seguidamente, en formato de salida hemos puesto que es coma fija para que el tipo de dato a enviar sea el correcto. Si nos salimos de este apartado de todo lo envío de los datos y pulsamos en la parte inferior derecha, ajustes del sensor, buscamos salida de datos, que será la comunicación que establecemos en la cámara. Como podemos ver, tenemos aquí salida de datos. Nosotros nos comunicamos, como he dicho, a través de Ethernet IP porque tenemos Omron y este se comunica en este tipo de comunicación. A destacar que en intercambio de salida seleccionamos el apartado de no. Después de cambiar todos los parámetros nos sale siempre que debemos de salvar todos los datos. Ahora pasamos a poner la cámara en el modo Run. Si nos ponemos en el apartado de Run, pasar a modo Run, tendremos la cámara activada, donde haríamos foto a cada una de las piezas y nos saldría su correlación. Aquí tenemos la pieza del cuadrado, que nos da una correlación del 92%. Seguidamente colocaremos un triángulo, donde nos saldrá una correlación del 95%. De las demás formas nada, porque solo se centra en la correlación del triángulo, y del círculo lo mismo, una correlación del 92%, y en las demás entradas de las cámaras no nos daría nada. Es decir, que las piezas están todas correctas. El robot utilizado en este proyecto es un robot colaborativo de Universal Robots. Los robots UR se caracterizan por su facilidad de programación, su flexibilidad y por poder trabajar de forma segura junto a personas. En este sistema, el robot recibe órdenes desde el PLC para ejecutar diferentes movimientos o acciones en función del resultado del sistema de visión. La comunicación entre el PLC y el robot se realiza mediante Ethernet IP, lo que permite un intercambio rápido y fiable de datos. El programa del robot se ha desarrollado en el entorno de Universal
Este entorno permite programar el robot de forma gráfica e intuitiva, mediante bloques, facilitando la creación de movimientos y secuencias de trabajo. En este proyecto, el robot recibe órdenes desde el PLC, que actúa como controlador principal del sistema. En función de estas señales, el robot ejecuta diferentes movimientos previamente establecidos, siguiendo las trayectorias y posiciones definidas en el programa. El uso de variables y señales de entrada y de salida permite sincronizar el robot con el resto del sistema, garantizando un funcionamiento correcto y coordinado. A continuación, voy a mostrar el programa realizado y explicar su funcionamiento. Nos encontramos en la pantalla de activar y apagar el robot. Ahora mismo tenemos el robot encendido y con la liberación de frenos activada, es decir, preparado para poder moverse. Si pasamos de pantalla, nos encontramos con el adaptador de Ethernet IP conectado. ¿Eso qué quiere decir? El adaptador de Ethernet IP es un adaptador que nos comunica el robot con el PLC mediante Ethernet IP. Esto se sirve para que el robot pueda recibir órdenes desde el PLC y actuar con sus movimientos establecidos según la pieza en la que se encuentra. Si pasamos de imagen podemos observar el programa que hemos realizado. En este caso tenemos un Move J para mover el robot a la posición de Home, nada más empezar el programa. Tenemos una variable de fotocámara, que es una variable que se activa cuando hacemos un disparo en la cámara, y tres variables según la forma en que hemos hecho la foto. Cuando se activa esta variable de forma cuadrada es que la foto que hemos hecho pertenece a un cuadrado. ¿Qué hacemos? Movemos el robot con un pre-pick y un pick a la posición para coger la pieza del cuadrado, y luego con otro Move J depositamos la pieza en el depósito que hemos establecido. Todo esto con un agarre y una liberación de la ventosa que tenemos en nuestro robot. Seguimos también igual con la forma circular y la forma triangular para este programa. Lo mismo, cuando se activa la variable de fotocámara y la forma circular, hacemos un pre-pick en la fórmula en la posición del círculo, agarramos la pieza, luego nos esperamos y llevamos la pieza al depósito de piezas para soltar, para liberar la ventosa y que la pieza caiga. Seguidamente esto es lo mismo que el círculo, y tenemos aquí una subtarea para saber el estado de la variable del triángulo, cuadrado y círculo en todo momento. Para la interacción con el sistema se ha utilizado una pantalla HMI de Ginkgo. El HMI permite al usuario visualizar el estado del sistema, arrancar o parar el proceso y mostrar alarmas o mensajes. La configuración de la pantalla se realiza mediante el software de Ginkgo, donde se diseñan las pantallas, botones, indicaciones y variables enlazadas con el PLC. En este proyecto, el HMI actúa como interfaz de supervisión, facilitando el control del sistema de forma intuitiva. Para finalizar, este proyecto muestra una aplicación completa de automatización industrial en la que se integran un PLC de Omron, un sistema de visión artificial, un robot colaborativo de Universal Robots y una pantalla HMI. El PLC actúa como núcleo del sistema, gestionando la lógica de control y la comunicación entre los distintos dispositivos, mientras que el sistema de visión artificial permite tomar decisiones automáticas en función de la inspección de las piezas. El robot colaborativo ejecuta las acciones programadas de forma precisa y coordinada, y la pantalla HMI proporciona una interfaz clara para supervisión y control del proceso. Con esta práctica se pone en valor la importancia de la integración de distintas tecnologías industriales y la correcta comunicación entre equipos. A continuación, voy a mostrar un vídeo hecho en clase del funcionamiento real de este proyecto, donde se integra el HMI, el PLC, la cámara y el robot. A continuación, el vídeo explicando todo el proceso de este proyecto. Este es el vídeo grabado en clase, donde observamos que he colocado una pieza de forma circular. Ahora hago el disparo de la foto y el robot va por la pieza en la posición del círculo y la deposita en el depósito de piezas.
Seguidamente cambiamos de pieza a un cuadrado. Ahora mismo hacemos un disparo de la foto, la imagen cambia con HMI y el robot va hacia la pieza que se encuentra en la posición del cuadrado y la deposita en el depósito de piezas. Y por último, colocamos una pieza de un triángulo, pulsamos disparo en el HMI, se cambia la imagen y el robot va por la pieza en el triángulo con un pre-pick y movimientos lentos y los deja en el depósito de piezas. Y este sería la imagen de todo el proyecto. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado.